A continuación, el profesor Manuel Castells dictará su lectio magistralis titulada La Universidad en la Sociedad Red, una perspectiva global. Buenas tardes. Permítanme, en primer lugar, expresar mi profunda y sincera emoción por este reconocimiento. Mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y a la universidad en su conjunto, y a todos ustedes. El aprecio y el reconocimiento de mis colegas, estudiantes, profesores, trabajadores de la universidad, es para mí la única recompensa importante que he apreciado en mi vida. Yo entré en la universidad a los 16 años en la Universidad de Barcelona, nunca he salido, nunca he tenido otro trabajo y nunca saldré de la universidad. Ni siquiera me jubilaré. Aunque, como me dijo mi nieto, dije, pero abuelo, y en algún día, si no te jubilas, llegarás a clase y los estudiantes te dirán, ¿qué clase va a dar hoy? No sé, voy a pensarlo. Bueno, intento que no sea así, toco madera. Pero de verdad es un gran honor, y es un honor que viene de una universidad tan distinguida como su universidad, y permítanme ahora mi universidad. Una universidad absolutamente distinguida por su contribución a la ciencia, a la enseñanza y a la sociedad. Y esa combinación es fundamental. Y ustedes la han mantenido a lo largo de su historia, han mantenido los valores académicos en las peores condiciones y nunca se han desviado de esa ética y de esa capacidad intelectual y científica de mantener la verdad y el conocimiento por encima de todo. Mi forma concreta de agradecimiento es esforzarme cada minuto de mi vida personal y académica para ser digno de su reconocimiento. Entonces, lo que ahora quisiera hacer es presentar una conferencia que me pidieron, en realidad, en primer lugar, el Sindicato de Docentes Universitarios de Argentina, a quienes agradezco profundamente también su invitación, que aunque muy breve, ha sido muy intensa, me ha enseñado muchas cosas en pocos días y me ha llevado a una conexión con este mundo sindical argentino tan especial, que ha demostrado cómo y por qué los sindicatos pueden evolucionar con la sociedad. Por eso ustedes tienen una tasa de sindicalización en torno o más de 2/3, mientras que en España tenemos 8%, y en el resto de Europa, con excepción de Escandinavia, algo Alemania y algunas regiones de Inglaterra, ha caído por debajo del 10-12% en todos los países. Por algo será. Y ese algo yo creo que tiene que ver con un compromiso con la sociedad y no solo con sus afiliados. Y eso es fundamental. Por eso les quiero agradecer públicamente su invitación que ellos iniciaron, porque además son componente esencial de las universidades argentinas y muy en particular de esta universidad, como corresponde. Y por tanto, yo voy a hablarles de la universidad. Miren por dónde, qué casualidad. Y voy a hablarles de la universidad tanto en lo que ha sido como en lo que está siendo y en lo que puede ser en el proceso de transformación multidimensional que estamos viviendo. La universidad, o si quieren, la institución universitaria, si hablamos de un sistema y no solo de una determinada entidad, es la institución central de la era de la información. Es un periodo, el nuestro, un periodo histórico caracterizado por la globalización, la emergencia y difusión de una nueva estructura social, la sociedad red, y por una revolución tecnológica multidimensional
que hace más que nunca de la información y el conocimiento la fuente del poder y la riqueza de las naciones. Y en la base de todo esto está la institución universitaria, porque es la principal organización generadora de conocimiento en casi todo el mundo, es el actor central del descubrimiento científico, fue y es, y de la innovación tecnológica y organizativa. Y también es un factor esencial de la formación de los trabajadores, que es la clave de la capacidad de desarrollo de las economías y de los países, porque es de las mentes y las voluntades humanas de donde surge la riqueza, la innovación, la creatividad. Y eso viene a partir de la educación. Y en el centro de esa educación, a nivel más avanzado, está la universidad. Parece obvio todo esto, pero hay que repetirlo cada vez más en este momento en que hay un intento interesado de degradación del papel de la universidad. Y es más, yo diría que es también clave en la igualdad en un continente en particular como América Latina, en que la desigualdad sigue subiendo y es el más desigual de todas las regiones del mundo. Esta igualdad, en parte, no solo en parte, porque también depende de otras cosas, pero está muy relacionada con la igualdad de oportunidades, y esta igualdad de oportunidades depende de la educación, en gran parte. No solo, pero en gran parte. Y también la universidad es central en la generación de cultura y de culturas ligadas a las identidades nacionales y sociales de cada país. El mundo no es plano, como dicen los ideólogos. El mundo es diverso y proviene de identidades que se afirman cada vez más, no cada vez menos. Y la preservación, la formalización y el enriquecimiento de esas identidades multiculturales tiene mucho que ver con las humanidades que se desarrollan en la universidad. Y, en fin, la universidad es, o debería ser, el campo de experimentación de nuevas técnicas de aprendizaje y debate ligadas a nuestro nuevo entorno tecnológico, tema en el que incidiré en un momento. Para entender en qué medida esa adaptación de la universidad se produce en nuestro nuevo entorno cultural, tecnológico y social, en el fondo, en el sentido amplio, para ver cómo un nuevo modelo de universidad va surgiendo, que por un lado esté anclado en los valores académicos tradicionales, que no hay por qué cambiarlos, pero realizados y desarrollados en un nuevo entorno en que la enseñanza, la investigación, la relación con la sociedad son diferentes. Ese modelo tecnológico, ese modelo cultural y social depende de una adaptación que, por un lado, responde a las transformaciones globales y, por otro lado, tiene que manifestarse transformaciones globales que efectivamente empecé a recorrer en la trilogía La Era de la Información, que mi colega, el profesor Rabinovich, ha mencionado, y también, al mismo tiempo, ese nuevo modelo solo puede desarrollarse específicamente a cada sociedad, a cada cultura, a cada necesidades, cada nivel de desarrollo, y en este caso, implícitamente en lo que voy a estar presentando está cuál es la especificidad, hablando muy genéricamente de América Latina, que es el tema de mi último libro, tan último que es de la semana pasada, que se llama La Nueva América Latina, con el gran sociólogo basado en Argentina, Fernando Calderón. Para ello trataré, y teniendo en cuenta los límites de su paciencia, trataré de definir muy rápidamente lo que yo considero que nos ha enseñado la historia sobre las funciones de la universidad. Y luego veré cómo esas funciones se transforman o tienen nuevas exigencias en su realización en el contexto actual. Este análisis de las funciones de la universidad no es normativo, no es que yo diga que tienen que ser, es lo que son, lo que han sido. La primera, en realidad, es la producción de valores y la legitimación social. Recuerden el origen. Las universidades, todas,
empiezan como escuelas teológicas. Desde la primera, que se reconoce como primera, que es la de Bolonia, en 1080. Y a partir de ahí, bueno, ya sabemos los sospechosos habituales, Sorbonne, Lovaina, Salamanca, Cambridge, Oxford, Jagiellonica de Cracovia, que la gente no la tiene en cuenta, es muy importante y es del siglo XIV. Y bueno, y luego cuando ya empiezan en el continente americano, Harvard también empieza como escuela teológica. También las primeras universidades latinoamericanas, obviamente. La primera, la gente generalmente no la cita, nunca. No es San Marcos, no es la UNAM de México. Es la modesta Universidad Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo, fundada en 1538. Lo que ocurre es que se fundó como papal y tardó más en ser reconocida como real. Y como lo que contaba para los títulos era la realeza de la universidad, por eso le pasaron por delante las dos que cité anteriormente, que se consideran normalmente como las más antiguas, San Marcos y después la UNAM. En contra de lo que dicen en general los mexicanos, lo siento, unos meses después, de acuerdo, solo 5 meses después, pero las dos son de 1551 con 5 meses de diferencia en favor de San Marcos. Bueno, no tiene mucha importancia, pero también es importante la raigambre. Y como ustedes saben muy bien, la primera universidad argentina es la Universidad de Córdoba, fundada en 1613. También antigua y con raigambre, una universidad en la que me siento también muy ligado. La segunda e importantísima función de las universidades es la de selección de élites y formación de núcleos dirigentes. Por eso les digo, estoy describiendo, sin normatividad, porque en un mundo que no nos gustarán las élites no debía ser, pero es y es fundamental tenerlo en cuenta y considerarlo. Y aquí sí que es la gran tradición, desde las clásicas, la Ivy League, el sistema Oxbridge, matriz de la clase burocrática y empresarial imperial inglesa, de Grandes Écoles en Francia, que es un país en que el sistema universitario es realmente hipócrita, yo soy parte producto, en que la universidad sí es amplia, genera todo, etc., pero todas las élites se forman en las Grandes Écoles que no son la universidad. Y en América Latina también, la UNAM en México, San Paulo en Brasil, con gran diferencia sobre las demás, y ustedes aquí, en Argentina. Las élites, como muy bien se ve en la galería de retratos, se forman en la Universidad de Buenos Aires. Miren por dónde el próximo también. Algo tendrán, porque no solamente son universidades elitistas, sino son buenas universidades. Las élites no son tontas en ese aspecto. No envían a sus hijos a universidades malas por el simple hecho de que sean elitistas. Aunque tengo que decir que en América Latina, en las últimas 3 décadas como mínimo, ha habido un desplazamiento claro en la formación de las élites hacia las grandes universidades de Estados Unidos. Los Chicago Boys, recuerden, Harvard, Stanford, MIT, Berkeley y algunas otras como Texas Austin, que es muy importante en relación con Latinoamérica. Es decir, esta función es central y explica un poco el poder de ciertas universidades en el mundo y en cada país. Tercera gran función es, obviamente, la formación de profesionales, pero la secuencio históricamente porque, aunque luego en la práctica, como se van acumulando, se mezclan todas, pero hay una secuencia histórica del origen y de cómo van fundándose las universidades. La formación de profesionales, en particular, sobre todo al principio, ingenieros, médicos y facultad de Derecho, en todos los países. Esas son las fundamentales. Los profesionales de la facultad de Derecho gestionan la sociedad, los médicos gestionan la salud y en algún sentido la investigación relacionada con la medicina, y los ingenieros
se ocupan de la infraestructura técnica de la sociedad. Y por eso son los primeros. Más tarde, lo que aparece también muy rápidamente como formación profesional de alto nivel son las escuelas de negocios. Aquí, por cierto, las universidades religiosas se apuntan rápidamente a este tema. En España hay dos grandes escuelas, IESE y ESADE, una del Opus, otra jesuitas, que forman la élite empresarial en muchos aspectos. Y en América Latina las universidades jesuitas han jugado y juegan un papel importante, como la Iberoamericana en México, la Javeriana en Colombia. Y miren por dónde. Estas universidades de élite y religiosas han tenido un nuevo impulso después de la crisis financiera, porque las élites económicas han entendido que algún tipo de ética tendría que haber, porque si no es contraproducente para la estabilidad del sistema financiero. Y entonces han empezado a introducir realmente en todas las grandes universidades del mundo, en las escuelas de negocios, cursos de ética, no religión, pero ética. Y claro, ahí las universidades religiosas tienen una ventaja comparativa a condición de que no adoctrinen religiosamente. Después, otro tipo de universidad que surge relativamente tarde, a final del siglo XIX, es la universidad científica, aquella en que la ciencia construye lo esencial de la universidad, la búsqueda de la ciencia. Y la primera gran universidad del mundo en ese aspecto es la Universidad Humboldt, en Berlín, asociada a la revolución química y eléctrica que fue la segunda gran revolución industrial a partir de Alemania, que se desplaza de Inglaterra a Alemania, y que es retomada en Estados Unidos por la primera universidad de Estados Unidos que asumió el modelo Humboldt de universidad científica. No es uno de los sospechosos habituales, es Johns Hopkins, en Baltimore, que directamente se inspira, muy pequeñita, muy elitista, por un lado un programa undergraduate para las élites del sur en general, pero sobre todo desde el principio quieren hacer como Humboldt y importan investigadores, profesores alemanes para desarrollarlo. Y luego rápidamente algunas de las grandes que son de ingenieros, pero son de ciencia sobre todo, que son MIT y Caltech. La gente en el mundo siempre cita MIT, no citan Caltech, que está al mismo o superior nivel a MIT. Lo que pasa es que Caltech es mucho más enfocada a disciplinas científicas y tecnológicas, y MIT es mucho más pluridisciplinaria porque tiene humanidades, tiene economía, tiene ciencia política, etc. Después viene, y permítanme que les atraviese a través de la historia, pero es para que vean los distintos estratos a partir de los cuales se forman los sistemas universitarios y que luego se funden, pero aunque históricamente se articulen, hay que tener sus propias lógicas, y solo así lo podemos entender, que es las universidades que nacen primero en Estados Unidos como productoras de conocimiento aplicado y motores de extensión de conocimiento, formación y desarrollo al servicio muy directo y aplicado de la sociedad y de la economía. Son las llamadas land-grant universities, que se llaman así porque lo que tenían los estados era control sobre la tierra, y lo que hacían era darles tierra, en un país todavía abierto en gran parte, para que la universidad se instalara allí, pudiera administrar su tierra, que, por cierto, es el modelo de negocio, por hablar así, de Cambridge y Oxford, que son sobre todo propietarios latifundistas de las propiedades que el rey les daba a la Iglesia y la Iglesia les daba a las universidades. O sea que no es tan... O sea, es un modelo, ya el de Estados Unidos, de land grant, está inspirado en el origen económico de las universidades inglesas. Y ahí tienen la más antigua, que la gente nunca la cita, pero es la más antigua y sigue siendo muy buena, North Carolina. Son todas públicas. North Carolina, Michigan, Wisconsin y la Universidad de California. Berkeley nace también como un land grant y por eso es pública. No nace como la Ivy League, como Stanford, nace como universidad pública desde el principio. Bastante más tarde,
ya en el siglo avanzado del siglo XX, llega la universidad generalista para desarrollar el nivel general de educación, apertura del acceso a la universidad más allá de las élites. No mucho acceso, pero algo, que son sobre todo las universidades francesa, italiana, española y desde luego las latinoamericanas, después de la reforma de Córdoba de 1920, que es la que empujó y abrió el acceso a la universidad. Se ha hablado mucho de la reforma de Córdoba como participación estudiantil. Sí, era eso, pero había algo mucho más importante que los propios estudiantes impulsaron y que el claustro de la Universidad de Córdoba desarrolló, que es la idea del acceso a la universidad como derecho social. Algo que ustedes aquí están practicando y que el Sindicato de Docentes Universitarios ha puesto en el frontispicio de su acción. Y en fin, hay otras dos tipos de universidad que hay que tener en cuenta como estrato. La universidad emprendedora, la universidad que trata de generar empresa y trata de generar no solo startups, sino conexión a la empresa y en que programas de la universidad están enfocados a que de ahí salga capacidad de gestión, capacidad de producción, capacidad tecnológica. Con los ejemplos mundiales son Stanford y MIT. Stanford es clave para el desarrollo de Silicon Valley, no tanto porque de ahí salieran las mejores, pero porque creó el Stanford Industrial Park con controles de la calidad de las empresas que se generaban allí, y desde luego MIT, que creó desde el principio un modelo emprendedor. Hay, por cierto, una derivación militar de esta universidad enfocada a la producción, que son representados por los tres grandes laboratorios de armas, directamente, no de producción de armas, de diseño de las armas más avanzadas, que son el John Lawrence Livermore Laboratory de Berkeley, el Advanced Physics Laboratory de Johns Hopkins y el Lexington Laboratory de MIT, que son universidad, pero gestionados al mismo tiempo por el gobierno de Estados Unidos, no por el Pentágono, porque era un problemita, sino por el Departamento de Energía del gobierno y financiados sobre todo por el gobierno. Y por tanto ahí se ha producido muchísima ciencia y tecnología, aunque derivada hacia la aplicación militar. Por cierto que no es el caso de Internet, si quieren lo hablamos luego, pero por ejemplo la investigación más avanzada en fusión nuclear, después de la que hicieron en fisión nuclear, se hace en John Lawrence Livermore. Está asignada a Berkeley, aunque por razones, yo diría, casi políticas, está a 40 millas de Berkeley. Y esto es mi análisis histórico clásico, diría clásico en mis términos, que es lo que yo tengo establecido, y hoy añadí otro tipo, porque yo siempre aprendo. ¿Y cómo aprendo? Yendo a ver lo que pasa en los países que me interesan y detectando fenómenos. Y a partir de hoy añado un tipo, universidad sindical, que estaba fuera de mi radar. Y resulta que ustedes tienen la UMED, que es una universidad sindical, me lo han explicado, lo he mirado rápidamente en la web, pero no es una escuela de formación profesional, no, es una universidad en todos los aspectos, solo que llevada por un sindicato, con los trabajadores como perspectiva. Bueno, es muy interesante. Yo solo conozco algo semejante en Escandinavia, pero no una universidad entera. Entonces, por favor, queridos compañeros argentinos, aprendan lo que ustedes están inventando también, que han inventado muchas cosas, más allá del dulce de leche. Entonces, han inventado este modelo de universidad sindical. Puede haber opiniones diversas, la mía es muy positiva, pero el tipo de universidad es nuevo y vamos a ver qué da. Solo tiene, creo, 6 años de existencia y hay que dejar ver cómo surgen los frutos. Bueno, entonces, esto es el sistema universitario en su conjunto.
en pocas universidades es una función predominante y como es un sistema, lo esencial es asegurar pasarelas de una función a otra y de unas formas institucionales a otras. Pasarelas. No todo el mundo tiene que hacer todo. Sistema y pasarelas entre distintas instituciones con énfasis variados en sus funciones. Entonces, ¿cómo esto se está transformando en la sociedad de la información y en la nueva economía global del conocimiento? Bueno, primero, la producción de conocimiento e innovación tecnológica son esenciales, ahora ya se reconoce, y esto da una enorme ventaja al desarrollo de la universidad y hace que los países y las empresas, los gobiernos, se vuelquen en la universidad científica, en la universidad emprendedora. No abandonando las otras funciones que siguen existiendo, pero aquí ahora menos teología y más investigación. Y en un sistema jerarquizado, pero miren, hoy día cualquier gobierno que se precie empieza por decir vamos a producir ciencia, tecnología, vamos a generar emprendimiento y esto lo va a hacer la universidad y la vamos a financiar para esto y lo vamos a apoyar para esto. Luego muchas veces no lo hacen, pero el discurso ya está aceptado. La fuerza productiva de la sociedad es la universidad, así de claro. La fuerza de innovación económica, cultural, de creación de riqueza y de creación de conocimiento y de creación de nuevos valores es la universidad. Ese discurso está ganado. Y es muy importante que los discursos que pueblan el imaginario de las personas estén legitimados en ese sentido. Ahora la cuestión es recordárselo a los dirigentes políticos, recordárselo a las empresas y despejar los obstáculos y pretextos que dicen, no, sí, claro, pero no esta. Si fuerais como el MIT, bueno, vamos a ver, explíqueme usted qué le interesa de MIT, yo le explico lo que hacemos aquí. Es decir, la consolidación de esta función como función clave de la universidad es algo que ya se ha ganado. Segundo, una transformación de la educación de los trabajadores en el sentido amplio, sean médicos, ingenieros o técnicos de lo que sea, o educadores. Esta transformación es porque se requiere en nuestra sociedad, en nuestra economía, un nuevo tipo de lo que en términos clásicos llamamos siempre fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo en esta sociedad y en esta economía debe ser lo que yo llamo, no digo que lo sea siempre, pero la necesidad y la demanda, lo que yo llamo autoprogramable. Es decir, los conocimientos que se instalan de forma muy especializada, esto que las empresas siempre dicen y que en realidad no entienden, que tienen que saber operar esta máquina, hacer este programa, gestionar este sistema de contabilidad. Eso no sirve para nada, porque en 5 años está obsoleto hoy día. Lo que parece más aplicado es lo menos útil, porque en realidad lo importante es amueblar la cabeza de nuestros egresados con capacidades propias, conocimientos obvios de un campo determinado, pero tienen que tener la capacidad intelectual, tecnológica, de información para poder constantemente evolucionar junto con la evolución de las demandas de la economía y de la sociedad. Porque la información está en Internet. La única cuestión es que hay que saber cómo buscarla, pero no cómo se da la tecla, sino cómo se busca en los distintos lugares, cómo se adapta a la situación y cómo se recombina y se crean nuevas formas de aplicación de esa información a las tareas muy diversas que cada uno tiene y que van a ir cambiando a lo largo de la vida profesional. La capacidad de autoprogramación de cada persona, de cada trabajador, de cada profesional, es lo que nosotros tenemos que ofrecer a aquellos estudiantes que vienen a vernos. Capacidad de adaptación al cambio tecnológico y organizativo. En relación con esto, pero no lo mismo,
la velocidad del cambio que estamos viendo y que se acelera. Luego, más tarde, en la conferencia, explicaré algo sobre los cambios tecnológicos. Esta velocidad del cambio requiere un reciclaje necesario a lo largo de toda la vida profesional. Entonces se acabó el tema de que aquí las chicas, los chicos pasan 4 años, 5 años y los largamos al mundo. Y luego quizá pues un máster especializado. No, es a lo largo de toda la vida profesional. Van a tener que reciclarse y desde la universidad vamos a tener que ayudarlos y formar nuevos sistemas universitarios, no solo virtual, no estoy hablando solo de virtual, hablé de lo virtual, pero no solo de eso, en general, nuestra función pedagógica, nuestra función de enseñanza y desarrollo mental e intelectual de la sociedad no se acaba cuando un estudiante egresa de la universidad. Vamos a tener que acompañarlos toda la vida, con lo cual, vamos a tener que trabajar más que nunca y vamos a tener más puestos de trabajo que nunca si los gobiernos no son estúpidos, cosa que es mucho pedir, pero bueno, esperemos, hay que siempre ser optimistas. Las universidades, además, son la adaptación de las funciones a lo que estamos hablando, son claves en países de menor desarrollo tecnológico y económico, y cada uno apliquemos qué quiere decir este menor desarrollo, porque en estos países hay más necesidad aún que en otros de aplicar nuevas tecnologías, de aplicar nuevas formas organizativas, pero esto no quiere decir que cada sistema universitario, y mucho menos cada universidad, tenga que desarrollar su propia tecnología, su propia ciencia. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, cómo se incorpora cada avance científico a escala global. Pero segundo, no simplemente reproducir lo que se hace en cualquier contexto si esto no va con las condiciones propias de cada país, de cada economía, de cada cultura. ¿Cómo se hace esto? Pues por un lado, desarrollando las propias capacidades, pero por otro lado y sobre todo, incorporándose a las redes globales de intercambio científico, tecnológico y cultural. Ninguna universidad está capacitada para cubrir la extraordinaria transformación científica que está produciendo en el mundo. Miren, yo he enseñado en Berkeley, yo he enseñado en MIT, yo he enseñado en Cambridge, yo he enseñado en Oxford, y ninguna de estas grandes universidades que todo el mundo admira, ninguna es capaz de ser autosuficiente en lo que en cada campo. Todos, y son muy conscientes, necesitan estar en redes que son asimétricas, pero asimétricas con muchos nodos distintos y a muchos niveles distintos y con una gran complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Si hay universidades en países de menor desarrollo relativo, y no quiero implicar nada sobre ningún país en concreto, cada uno que se lo aplique en función de lo que piensen. Lo importante es la conexión a esas redes, pero no de forma caritativa, no que MIT nos dé que nos haga un favor. Así, pobrecitos latinoamericanos, miren, nos vamos a transferir esta tecnología casi gratis, si queréis. O sea, digamos, como el laptop por $100, ¿verdad? Que iba a revolucionar la enseñanza primaria y secundaria, y fue lo que fue. Y Negroponte es un buen tipo, no hay nada con esto, pero que entiende de otras cosas, no entiende de educación. Entonces, ¿aquí qué pasa? Hay que tener lo que yo llamo un ticket de entrada en la red. Para que la cooperación y la articulación no sean favores caritativos, cada uno, a cada nivel, podemos tener algo que añada valor a la red. Y en función de esa capacidad de añadir valor a la red, tenemos entrada, y una vez en la red de colaboración de verdad, entrando a programas posibles, entrando a intercambios reales de estudiantes, de profesores, de información, y trabajando enredados, que es como se hace hoy día el trabajo científico, el trabajo cultural, trabajando enredados con múltiples redes, podemos, sin necesidad de imitar modelos y de gastar
en aplicar directamente sistemas que no necesariamente se adaptan a las necesidades de cada país en cada momento, podemos contribuir y aprender y desarrollar conjuntamente. Cooperación en lugar de competitividad, que se ha probado 1000 veces que es mucho más productivo y competitivo funcionar no en base a competitividad interindividual, sino a cooperación. Tercera gran transformación, la feminización masiva de la universidad en el mundo. Hoy día ya se puede decir que la gran mayoría de graduados, estudiantes y graduados universitarios son mujeres en todo el mundo. Y mucho menor proporción, pero se ha avanzado algo en que el cuerpo docente se feminice. Algo. En relación, la tasa de género todavía es muy deficiente porque siguen siendo la mayoría, hablando de la universidad en su conjunto y no, digamos, de las humanidades, la mayoría siguen siendo hombres. Estoy hablando a nivel de estadísticas globales. Bueno, esto está ligado, por un lado, a la emancipación de las mujeres, que, derivada de la modernización del capitalismo, necesitan mano de obra educada, lo que ellos consideraban ahora ya menos flexible y que acepte una serie de cuestiones, etc. Y al mismo tiempo la crisis del patriarcado, que es también sistémica a nivel global, a partir de la toma de conciencia de las mujeres de ser dueñas de su propio destino. Esto afecta al corazón de la universidad. Esto no se discute en realidad. Se discute en términos de derechos y de paridad de género, que es fundamental. No me hagan decir que esto no es lo importante. Es lo importante, porque si no hay paridad no hay nada más. Paridad no solo de puestos de trabajo, sino de sueldos, de promoción, de derechos, todo. Pero hay algo más. Hay que adaptar la universidad a lo que sean demandas específicas, incluso programas específicos, preocupaciones específicas, y no solo de conciliación laboral, sino de contenidos. Este tipo de reflexión se está haciendo en algunas áreas de estudios feministas, pero no está, y en particular en América Latina no está, en la elaboración estratégica de las universidades. No puede querer decir lo mismo los modelos que hemos heredado de la historia de una universidad en que la mayoría sean mujeres. No puede ser. Ni siquiera les digo soluciones, porque esto todavía es incipiente y yo lo he estudiado solo marginalmente, pero lo que sí enfatizo, la cuestión obvia de lo que es la transformación. Porque, cuidado, la universidad es crecientemente femenina, pero no hay áreas que no. En particular, ingeniería. Miren por dónde, ingeniería, y sobre todo la ingeniería de punta, la ingeniería electrónica, software, etc., es mayoritariamente, pero con gran diferencia, masculina en todas partes. En cambio, la biología no. La biología ya son la mayoría mujeres. Interesante que consideramos que las máquinas son más importantes que las personas o los animales. Pero, ¿por qué eso quiere decir? Cuando algo es más masculino, es que es más importante. Eso es una regla universal. Por eso las mujeres masivas en humanidades, masivas, por cierto, en algo que tradicionalmente las universidades consideraban marginal, que es donde yo ahora enseño, comunicación. Mis estudiantes, la Escuela de Comunicación de la Universidad del Sur de California, 93% son mujeres. Porque Harvard no tiene, MIT prácticamente no tiene, Stanford tiene un mini departamento, Berkeley no tiene, y por eso me cambié a la Universidad del Sur de California, porque entendí el papel estratégico de la comunicación, pero como esto no era noble en el sentido anterior, pues las grandes top no tienen escuela de comunicación, y en cambio las que tienen se llenan de mujeres, porque han entendido la cantidad de salidas posibles y la versatilidad de esta profesión. Por ello, en algunos casos hay barreras
tanto culturales como burocráticas, al acceso de las mujeres. El caso de las escuelas de ingenieros es el más claro, y aquí no me da miedo propugnar la acción afirmativa que se justifica en ciertos casos. No para mí como método general, pero en ciertos casos sí, para corregir desviaciones importantes, no solo por razones éticas, sino por razones de liberar capacidad productiva e intelectual. Miren, una pequeña anécdota. Yo estuve hace no mucho tiempo, 6 o 7 años, en Irán, de una serie de conferencias, invitado por las universidades iraníes, y en una de las conferencias, en la Universidad de Teherán, había una sala grande, muy grande, cientos de personas, de las cuales claramente, no sé, un 80% eran mujeres, porque las universidades, porque la mayoría de alumnos en Irán son alumnas, y la mayoría de graduados son graduadas. Miren por dónde, sociedad islámica, fundamentalista, etcétera, etcétera. Y en un momento, y así como en Teherán la clase media profesional van cubiertas, pero plan chic, con un velito Dior muy interesante sobre jeans. Pero en la universidad, no, ahí no. Van todas de negro, completo, cubiertas, etc. Entonces me preguntan, ¿usted cree que puede cambiar la sociedad iraní? Y mi respuesta espontánea fue, no creo que puede cambiar. Ya ha cambiado, mírenlas a ustedes. ¿Ustedes creen que el hecho de que están todas aquí, que son la mayoría, no cambia nada? ¿Qué les parece? Se levantan, ¡sí! ¡Power to the women! Y hay 600.000, en ese momento, 6 años, 600.000 bloggers mujeres en Irán, que en las redes dicen muchas más cosas de lo que dicen en la calle o en la familia. Estamos viendo una auténtica revolución combinada de la transformación de la universidad y la transformación de la conciencia femenina. Otra dimensión esencial de cambio en nuestra sociedad, en la que las universidades tienen ahora más que nunca un papel esencial. La formación de personalidades, la formación de la personalidad, que siempre ha estado ahí, siempre ha sido importante. Lo hacemos siempre, pero no lo reconocemos necesariamente como una función, ni tenemos ni siquiera directamente técnicas o incluso programas para esto. Pensamos que con aconsejar a los estudiantes cuando tenemos tiempo, los profesores, ya vale, pero no, pero hay que integrarlo en los programas universitarios. Y aquí, ¿cuál es el tema clave? Combinar. Lo más importante es que contribuir, no lo vamos a hacer todo nosotros, pero contribuir a formar personalidades flexibles y adaptables a los cambios de la vida. ¿Qué pasa cuando la norma no es el matrimonio estable, sino la norma son las separaciones y divorcios, al menos una vez y muchas veces más a lo largo de la vida? ¿Cómo se maneja esto? Sobre todo, ¿cómo lo manejan los hombres? Las mujeres tienen dificultades económicas, los hombres tienen pánico. Les acaba el sistema de sostenibilidad multidimensional en todo. Pero finalmente la gente encuentra soluciones más o menos. Pero lo que es importante es que, lo siento por el mercado de los psicoanalistas, pero lo que es importante es que la gente sea capaz de adaptarse y de saber que lo que es eterno, sí, mi amor, para siempre no es, que no es triste, pero y a lo mejor sí, y ojalá, pero los valores culturales que han basado el matrimonio estable, la pareja estable, los hijos estables, todo eso, en todas las sociedades, no estoy hablando de California, no, eso es la norma, obviamente, pero en todas las sociedades de todo tipo, con los datos en la mano, eso ha cambiado. Entonces, eso requiere personalidades muy flexibles, no solo para el mercado de trabajo, sino para el manejo de la vida. Para el manejo de la vida. Para muchos de nosotros quizá ya es demasiado tarde, pero para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no. Y eso hay que preverlo, hay que integrarlo en la formación de la personalidad.
Ahora bien, aquí viene el problema. Tienen que ser personalidades flexibles y adaptables, pero ancladas en valores, para que no se desintegren en la adaptación. Porque ser tan flexible que te adaptas a todo, pero no sabes dónde estás, ni por qué, ni para qué, se rompen las personalidades. Entonces, por tanto, junto a las personalidades flexibles hace falta anclaje en valores, pero no muchos, poquitos, pero fuertes, y que se practican y se enseñan desde la escuela primaria, desde luego, pero también en la universidad, a través de el ejemplo. Por eso, digamos, la conducta ética de los académicos, de los docentes, es fundamental, porque es a través de ejemplos. Los jóvenes aprenden en lo personal a través de ejemplos. Y esos valores, insisto, no pueden ser una serie de valores, el decálogo de valores de la universidad. Bueno, si pasas de 3 ya nadie lo sigue, no tienen que ser sencillos. No matarás, no violarás, no robarás al prójimo, en fin, unos pocos valores, pero esos no solo predicados, sino actuados con el ejemplo, y no en clases de formación del espíritu cívico, sino en la práctica de interacción como elemento presente. Moviéndome a temas más directamente ligados a la enseñanza y la investigación, que requeridos por nuestro tipo de contexto, de sociedad, de economía, etc. La interdisciplinariedad. Mi ya colega para siempre, el profesor Rabinovich, enfatizó que yo he hecho eso toda mi vida por una razón muy sencilla. Recuerdan, no hay que ser Foucauldiano para pensar que las disciplinas son disciplina. Ajá. Y la disciplina y la ciencia, que está basada en el descubrimiento, la innovación, romper barreras, inventar lo que no está inventado, son contradictorias. Son contradictorias. Miren, yo formé parte del consejo fundador del ERC, del European Research Council, que es la nueva Science Foundation que se ha hecho en Europa, y fue una batalla épica no reproducir en la organización del financiamiento de toda la investigación europea las divisiones tradicionales en disciplinas. Y la gente más avanzada, premios Nobel, decía, bueno, la verdad es que vamos a ver cómo hacemos, porque hay la química física y la física química. Y hay la bioquímica y la química orgánica. Y yo personalmente, en lo que conozco, nunca entendí la diferencia entre ciencia política y sociología política. Pero, a mi estudiante le digo, pero cuidado, porque la diferencia es que si tienes un diploma de ciencia política, no te contratan en sociología y viceversa. Esa sí que es una diferencia. Pero ¿eso qué nos dice? Que las disciplinas no están basadas en un episteme, no están basados en criterios propiamente científicos. Para ahorrar una larga discusión histórica, yo diría simplemente, las disciplinas son tratados de paz entre facciones académicas en competición. Mira, tú llegas a este borde del río, yo estoy en el otro, como pases, ya sabes lo que te va a pasar. Y pasa, como digo, en el reclutamiento posterior, pero pasa a las universidades, pasa a las facultades. Yo no estoy contra las facultades. Las facultades no son un obstáculo para la interdisciplinariedad. Yo estoy por las facultades, que en muchos casos y muchas tradiciones son tradición histórica y que tienen intereses anclados y que tienen toda una vida y toda una historia detrás, pero con pasarelas, que no sean silos incomunicables e incomunicados, porque eso destruye la creatividad, fíjense, la creatividad, la innovación siempre se expresan en las grietas del sistema. Allí donde no está claro qué es lo que hay que hacer, ahí hay un campo. Yo, por eso, cada vez que ya me encontraba muy arrojado en un campo, no sé, digamos, sociología o economía, me movía a otro en que no estaba muy claro lo que era realmente científico o no, para poder desarrollar nuevas ideas y nuevas formas. Y todos los grandes ejemplos que yo conozco
de científicos, etcétera, siempre se han movido en esas cosas, desde el siglo XIX. Entonces, por ejemplo, en otra de mis experiencias de construcción y gestión universitaria, la creación del Instituto Tecnológico de Innovación de la Comisión Europea, que es un poco el que asegura los programas de conexión entre empresas, universidades y comunidades regionales o locales. Basamos todo el desarrollo de este sistema, que es quizá el más importante en estos momentos de Europa, con miles de millones de euros de presupuesto anual, en lo que llamamos comunidades de conocimiento e innovación, formadas por empresas, universidades y clientes de gobiernos con programas de doctorado asignados y sistemas de startup y de emprendimiento. ¿Por campos? ¿Por qué campos? ¿Disciplinas? No, por los grandes problemas de la humanidad. El cambio climático, la relación entre tecnologías de información y sociedad, este tipo de problemas. Entonces, la asignación de la comunidad es por problemas, por grandes problemas que tenemos que resolver. El trabajo científico desarrollado en esa comunidad proviene de distintas disciplinas que se mantienen como disciplinas y que, por tanto, la biología la hacen los biólogos, la electrónica la hacen los ingenieros y los físicos. Pero luego, para resolver un problema y desarrollar tecnologías adaptadas a lo que piden la economía y la sociedad, tienen que colaborar, y si no colaboran es donde se corta el grifo del financiamiento, que es, en el fondo, lo único que acaba motivando a los universitarios. Acelerando, el tema famoso de las universidades públicas o privadas. Bueno, miren, las universidades públicas son el centro del sistema, en todo el mundo, en todo el mundo. Las grandes universidades inglesas, que nadie discute su calidad, etcétera, son públicas. Públicas a la manera inglesa, siempre es rarito, ¿no? Pero las financia el gobierno, para empezar. Todas, y en Suecia y en Holanda, todas las grandes universidades. En Estados Unidos es más complicado, porque hay las grandes privadas, pero luego si uno mira, si se quieren divertir algún día, miren si les dejan, no, ya más se puede mirar en la web ahora, por imposición del gobierno. Miren los presupuestos de Harvard, o de Yale, o de MIT. La mayor parte de los créditos de investigación, que son multimillonarios, son del gobierno, de energía, defensa, del Instituto Nacional de la Salud, etc. O sea, si se toma el presupuesto en su conjunto, hay mucho más dinero del gobierno que privado. Lo que pasa es que hay gestión privada de presupuestos en gran parte públicos, que es distinto. Pero fíjense qué interesante, estoy hablando de todas las grandes universidades privadas de Estados Unidos. La gestión, en principio, puede ser privada, pero siguiendo el lema de New York University, que es una universidad muy innovadora, que se autodefine universidad privada en el servicio público. O sea, lo que cuenta finalmente es el servicio público. ¿A dónde va? ¿De dónde viene el dinero? Es parte, pero ¿a dónde va el producto? ¿Y saben por qué tienen mucho interés en que esto se entienda así? Porque si no es eso, pagan impuestos. Entonces, por ejemplo, Harvard, que tiene 30.000 millones de dólares de endowment acumulados a través de la historia, empezó hace 4 años a dar masivamente becas a latinos, negros, mujeres y toda minoría discriminada que anduviera por ahí, para decir, no, oiga, yo elitista, no, ni hablar. Mire, porque es que el día que fallen en su servicio público, tienen que pagar impuestos. Quiere decir entre 35 y 50% de su renta. Ah, no, eso no. Ah, ¿entonces qué? Por tanto, estamos hablando de una diferencia entre el estatus jurídico, ustedes los abogados, bueno, yo un poquito también de eso entiendo, entre el usufructo y la propiedad. Ahí estamos. Bueno, entonces, la cuestión es que
Y por otro lado, la cuestión es que las universidades privadas, y sobre todo en América Latina, se están convirtiendo en un negocio de mala calidad. Y ese es el gran problema. Y hay la paradoja que ha estudiado, por ejemplo, muy bien en Brasil, mi colega de Stanford, Martin Carnoy, uno de los grandes especialistas de economía de la educación, se da la paradoja que las clases populares, o sea, que las clases medias y medias altas van casi gratuito a universidades públicas de buena calidad porque tienen o bien las notas de admisión o conexiones, que también funciona así. Mientras que las clases populares que salen de la nada y que intentan llegar a la universidad tienen que pagar precios mucho más altos por universidades mucho peores. Esto es una de las formas de discriminación más importantes. La emergencia de universidades privadas, para no hablar ya de las universidades puramente de negocio, porque hay universidades privadas para cubrir gastos, pero hay todo un mercado que se expande de universidades for profit, que es una verdadera explotación de las aspiraciones de las clases trabajadoras de llegar a la universidad, que sus hijos lleguen a la universidad dispuestos a sacrificar lo que tengan. Y bueno, si son universidades acreditadas, pues allá van los negocios. Hay casos muy importantes en toda América Latina de esta explotación, incluyendo numerosas universidades virtuales que no tienen por qué ser eso, pero lo son. Y luego hablamos un momento de universidades virtuales. Y no sé, en Argentina tiene una de las más grandes, siglo XXI, que simplemente son universidades for profit, parte virtual, parte presencial, y que con muy pocas garantías de calidad universitaria. Entonces, la cuestión esencial no es tanto público-privado. Digamos que en principio lo público tiene ya una cierta garantía, además con la historia detrás. Pero no hay que ser dogmáticos, no hay que necesariamente cerrarse a lo que pueda ser privado. Si funciona, si aumenta las posibilidades de educación fuera del presupuesto público, yo creo que hay que ser muy pragmático en todo esto y sobre todo nunca defender los intereses corporativos de que porque estamos en lo público, esto quiere decir que tenemos que liquidar a las universidades privadas porque pueden ser una oportunidad para mucha gente. Pero entonces, ¿cuál es lo esencial? Uno, que la acreditación sea dura y de verdad, irrevisable y revisada. Dos, que todas, públicas y privadas, estén sometidas a un control y evaluación de la calidad de los programas, de la enseñanza, de quiénes son los enseñantes, todas. No solo que nosotros ya somos públicos, ya somos la nomenclatura de la enseñanza y ya nadie nos toca. Eso es la vieja tradición española de las sinecuras. No. Pero sí la cuestión de la evaluación con consecuencias presupuestarias y que no sea simplemente el ranking, porque miren, el ranking de Shanghai, que es el que ahora todo el mundo utiliza, lo organizó la Tsinghua University como un negocio. Y si ustedes quieren que los evalúen aún mejor del 160, número 160 que tienen, yo les presento un chico que conozco en la Tsinghua University y los chinos ahora lo venden todo. O sea, lo genial ha sido cómo han conseguido establecerse por encima del Higher Education Supplement del Times, etcétera, etcétera. Entonces, no son los rankings, son criterios específicos a cada país y que esos criterios de evaluación y acreditación tienen que ser objeto de un debate social y de acuerdos sociales institucionales con participación sindical, lo siento, es así, porque si no, no hay garantías, que se hagan científicamente, pero científicamente en todos los aspectos. No quien tiene los mejores departamentos de física avanzada, bueno, eso ya no existe porque la física la están liquidando, pero bueno, de físicos transformados en programadores, que es lo que está sucediendo, y de la nueva física, la física de nuevos materiales, de la fusión de materiales. No es quien tiene eso en términos de investigación, es el conjunto de acreditación de la universidad. ¿Qué pasa con los graduados? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Cuál es la comparación de sueldos de los profesionales 10 años después? Esos son los criterios de evaluación de las universidades y que hay que aplicar rigurosamente. ¿Y cuáles son las condiciones de trabajo de los docentes y de los trabajadores?
ese conjunto de elementos nadie lo utiliza hoy día. Y eso es la nueva universidad. La nueva universidad no es solo la universidad con más tecnología, es la universidad con más capacidad y con más inteligencia para gestionar el conjunto de sistemas en los que vivimos. Y acabaré con unas consideraciones rápidas sobre la interacción entre universidades y las tecnologías de información y comunicación de base microelectrónica que están revolucionando todo lo que hacemos. Miren, las universidades hoy día, cuando hablamos de universidades, diferencia entre virtuales y presenciales no es correcto. Hay universidades que son virtuales, que ahora me referiré a ellas, que son las que 100% trabajan sobre Internet. Y las distingo de las escuelas profesionales online, legítimas si funcionan, porque yo hablo de las universidades que son universidades en el conjunto, en todo el sentido del término, incluyendo investigación, que son las buenas universidades virtuales que existen, que son generalmente públicas. Pero las otras no son presenciales, son lo que llamamos híbridas, o en inglés blended, porque una gran parte del trabajo y de la interacción que se hace en cada universidad, en todas, es a través de Internet. Los estudiantes se interconectan con Internet, los profesores nos conectamos con Internet, las relaciones con otros colegas y con la ciencia en el mundo y en el país se hacen a través de Internet. Y cada uno de nosotros y de los estudiantes pasamos más horas en Internet que en el aula. Y desde luego que en nuestras oficinas hablando con los estudiantes. No es que hablemos menos con ellos, no, seguimos hablando a las mismas horas de interacción con los estudiantes, pero además estamos siempre interactuando, comunicando, transmitiendo informes, transmitiendo datos, respondiendo preguntas. Por tanto, en el corazón de las universidades llamadas tradicionales o presenciales hay un sistema de comunicación informática, electrónica, digital, multidimensional, que es una parte esencial, no marginal, del trabajo universitario. Y a eso le añadimos la presencia, y le añadimos edificios maravillosos como este, y le añadimos muchas cosas de interacción personal. Pero hay que empezar a reconocer esto. Y esto implica algo muy concreto, que no tenemos una pedagogía adaptada a esta transformación tecnológica. Y no solo reciclar viejitos como yo, es todos los sistemas de enseñanza que tenemos. No podemos seguir pensando que no tenemos que cambiar nada, la forma de clase, la forma de discurso, la forma de aula. Y se lo dice alguien que decidió que mi desafío propio era ser un conferencista o un profesor tradicional que habla sin PowerPoint, y que tengo que responder al desafío de capturar la atención sin necesidad de PowerPoint, por una sencilla teoría de comunicación. Dos canales se cruzan y no hay atención para ninguno de los dos, y tres no digamos. Bueno, entonces, pero si no podemos hacer eso, hay que ir al otro canal, el PowerPoint, mírenlo en Internet, etc. Bueno, pero no se ha transformado la pedagogía en relación con esto. Por ejemplo, la interacción en el aula con estudiantes cuya vida está a la vez presencial y todo lo que quieran, pero al mismo tiempo es digital, en gran parte, y no van a dejar de ser digitales cuando entran en el aula. Y si lo tienen que dejar, es un problema de atención. Y hay muchísimas universidades, incluyendo grandes universidades de Estados Unidos, Stanford en algunas facultades, por ejemplo, que prohíben el uso de Internet y de móviles en el aula. Y dicen, es que se distraen. Yo tengo la perversidad de pensar que se distraen porque lo que están escuchando es un rollo, como decimos en España. Y entonces, si se distraen, pues entreténganlos. Y sobre todo, aceptemos esa interacción. Por ejemplo, en mi caso personal, yo no solo les dejo, sino que les estimulo a que me googleen en tiempo real en todas las clases. Con lo cual, uno, se mantienen despiertos, con tal de meterme el dedo en el ojo, les estimula mucho. Dos, me mantengo despierto yo.
Y 3, aprendo mucho. Y es un desafío, es una gimnasia mental constante. De repente, oiga, pero profesor, lo que usted dice es absolutamente correcto, pero totalmente obsoleto. Eso cambió hace 5 años. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Me lo explican? Yo, bueno, si no tienen razón, yo lo discuto. Si tienen razón, yo aprendo y la clase siguiente la rectifico. Y lo mismo cuando me dicen, sí, pero usted dice esto, pero este señor, que también es importante, dice todo lo contrario. ¿Cómo lo explican? Bueno, pues estamos en desacuerdo, somos colegas, esto se soluciona o no se soluciona con debate, él piensa esto por tal razón, yo pienso esto por tal razón, ¿y ustedes qué piensan? Se hace mucho más vivo todo. Si hacemos un ménage à trois, ellos, Internet y yo, o sea, es aquí como podemos funcionar. Y esto me lleva al tema final de mi conferencia de las universidades virtuales, en plena expansión en todo el mundo, que son aquellas 100% en Internet. Yo, una de mis 2 universidades actuales, una ahora es la Universidad del Sur de California, a la que me mudé desde Berkeley, aunque Berkeley sea mucho mejor, porque para mí la comunicación es muy importante, y Berkeley no tiene escuela de comunicación, como no tienen ninguna de las históricas grandes universidades. La Universidad del Sur de California, que es también histórica, creada en 1880, tiene tal vez la mejor escuela de comunicación del mundo, y ahí me encuentro más en la piel de lo que hago ahora. Además, ahí sí que es totalmente interdisciplinario, porque nadie sabe exactamente qué es comunicación. Yo no lo sabía, y como pensé que era importante, decidí que la manera de aprender qué era comunicación es hacerme catedrático de comunicación. Es lo más. Las universidades virtuales son aquellas que enseñan 100% por Internet. Primera distinción, universidades de verdad o estafas online, que es lo que yo llamo a muchas universidades que con la idea de que es online dan cualquier cosa, cualquier porquería, cualquier tontería, y que no tienen interacción con los alumnos. Enlatan alguna cosa, la ponen en Internet, usted paga y yo le doy un título. Miren, hay un caso que ha sido muy famoso que se publicó en el Guardian en Inglaterra hace 3 años, en que, ¿cómo se llamaba? La American School of London. Título impresionante, ¿no? En Londres, pero online, todo online. Entonces decían, bueno, a usted le interesa, pero, ¿saben? No tiene que perder mucho tiempo en estudiar todo lo que ya ha estudiado. Entonces envíenos su currículum, con detalle todos los cursos que ha hecho, en qué universidades, etc. Y si cualifican, añade un seminario, o incluso a veces no, y le enviamos el título por Internet. Entonces un periodista del Guardian hizo esto, pero era un perro. Entonces le dio un nombre que era el nombre de su perro. Y entonces le llegó por Internet un diploma universitario de haber cursado el grado al perro. Bueno, no hay que exagerar, pero yo siempre utilizo hipérboles para marcar un punto, que es que el nivel de relación entre conocimiento universitario controlado y universidades llamadas universidades online no controladas, y porque es más fácil que no se controlen cuando están online, ese problema solo se resuelve con acreditación, vigilancia, ya sea de poderes públicos, ya sea de propios comités interuniversitarios. O sea, no estoy todo porque los gobiernos tengan que vigilar todo, pero algún sistema fiable de acreditación, evaluación de lo que se hace. Pero si hablamos entonces de universidades virtuales serias, como la Open University del Reino Unido, la Open Netherlands de Holanda y una serie de otras, y en España la UNED, que no es solo virtual, pero casi todo virtual ahora, o la Universitat Oberta de Cataluña, que se fundó en 1995, cuando apenas había unos meses de difusión del World Wide Web. Por tanto, es pionera en universidad plenamente en Internet, con 67.000 estudiantes y todo un abanico de carreras, obviamente todas acreditadas, porque es con diplomas públicos, tiene una financiación complicada, pero que lo esencial es el Gobierno de Cataluña. Bueno, entonces, estas universidades son esenciales para todas aquellas personas, que cada vez son más, de que cuando ya están en la vida de trabajo, la vida familiar, y cada vez más para mujeres,
que quieren no solo actualizar conocimientos, sino tener diplomas y aumentar su carrera profesional. Y además está probado que realmente lo hacen y suben de categoría y les pagan más. Bueno, ¿cómo se puede hacer cuando ya se tiene familia o se tiene un trabajo ya establecido y no puedes abandonar la carrera profesional? No hay otra forma hoy día que virtual. Las clases nocturnas, todo el mundo sabe lo complicadas que son. Por otro lado, jóvenes también en regiones periféricas en las que no hay pocas o no universidades, no hay otra opción. Los chinos lo están haciendo de forma muy importante, los colombianos están muy metidos en el tema y ustedes tienen una serie de buenas universidades de ese tipo. Tampoco voy a hacer comerciales, pero yo conozco bien a la Quilmes, que es una buena universidad y que es virtual. En este sentido, las universidades virtuales, en contra de los futurólogos, no reemplazan a las universidades que llamo híbridas, no presenciales, sino que son complementarias y cumplen una función social esencial en la sociedad de la información. Y les cuento un secreto. Las buenas no pueden ser extensiones de las que ya llevan mucho tiempo como presenciales o híbridas. Entre otras cosas porque los enseñantes que dentro del mismo sistema se dedican a eso, automáticamente se consideran ciudadanos de segunda clase. Por tanto, lo aconsejable en general en el mundo es desarrollar nuevas universidades, pero articuladas a un cuerpo profesoral más establecido que no sea solo para ellas. Miren, eso sí lo explico de la UOC. La UOC tiene un núcleo de 500 profesores, pero luego tiene cientos y cientos, en realidad miles, de enseñantes universitarios en universidades de toda Cataluña, de toda España y de todo el mundo. Y que, mediante convenios, paga a las universidades, no les paga directamente, paga a las universidades que se quedan una comisión y ellos pagan un sobresueldo a sus profesores. Hay sistemas, pero es esencial que, sea como sea la organización, no sea una organización obsoleta. Y concluyo. Hoy día estamos viendo una nueva revolución tecnológica. Aparte de la fusión creciente entre revolución biológica y revolución informática electrónica, aparte en la propia revolución electrónica hay un salto cualitativo de dos niveles. Nuevas redes de conectividad. Yo pasé el mes de agosto en Shenzhen investigando y discutiendo con Huawei sobre las redes 5G y 6G. Y ellos ya están en 6G, porque habían leído un artículo mío que se habían planteado los temas famosos de que Trump les acusaba de espionaje y yo, en lugar de una gran diatriba ideológica, dije, es complicado pensar que puedan espiar una cosa de las empresas americanas que no lo tienen, porque no hay ninguna empresa americana que desarrolle 5G, lo está desarrollando Nokia, Ericsson y Huawei, para de contar. Ninguna americana. Entonces, difícil que fuera espionaje tecnológico de lo que tenían las empresas americanas. Es otra cosa, es la negociación Trump-China, de cómo Estados Unidos va a estar por detrás en algún gran tema tecnológico con respecto a China. Lo que yo llamo el síndrome del Sputnik. ¿Se acuerdan del Sputnik? El pánico que entró. ¿Cómo es posible que los rusos comunistas, burócratas, estén más avanzados que nosotros? Pero ahora mismo, ¿cómo los chinos comunistas? No son comunistas, hoy son más capitalistas que nadie. ¿Cómo los chinos pueden estar más avanzados que nosotros? Bueno, pues están. Entonces, y ahí aprendí muchas cosas. Pero un día entero de conversación con el dueño, fundador y gran imaginario de Huawei, el famoso señor Ren, que me decía, sí, las redes las 5G, la conectividad es importante. Ustedes saben, multiplica por factores de 20 y 50 la velocidad, la capacidad y la latencia. Sí, todo eso bien. Pero eso usted no necesita para sus teléfonos, aunque sean Huawei o lo que sean. No le sirven de nada. No va a hablar a esas velocidades. Yo pensé, bueno, es que no conoce Argentina, pero en fin.
Pero no es para usted, es para las máquinas. Porque lo que las máquinas sí que necesitan, esas velocidades y esa capacidad. Y hemos entrado ya en un mundo de máquinas por el desarrollo extraordinario de la inteligencia artificial, y esas máquinas, que sí, que nosotros somos más listos, pero de momento los que van a gestionar la infraestructura de todo en la sociedad son las máquinas que necesitan esas redes. Entonces nosotros estamos también trabajando en inteligencia artificial, aunque preferiríamos que los americanos, que están más avanzados y mejores en esto, desarrollen la inteligencia artificial, nosotros les enchufamos nuestras redes y todos felices, pero por si acaso hacemos nuestra propia inteligencia artificial. Por tanto, esa nueva frontera tecnológica va a transformar aún más la enseñanza universitaria. La posibilidad de, en las clases o fuera de las clases, enseñar con hologramas, enseñar con relación directa a los archivos, a todos los archivos jurídicos de cualquier parte del mundo, en 10 segundos. Y la capacidad de traducción automática de cualquier cosa, que todo eso no es ciencia ficción, está allá. Lo que no está es la organización y la institución para manejar esto. Entonces, tenemos que prepararnos, y sobre todo hay que preparar a nuestros jóvenes profesores a vivir en ese mundo. También en derecho, bueno, obviamente las ciencias sociales, las humanidades, etc. Y termino. A pesar de todo eso y de la revolución actual en curso, lo esencial sigue siendo, para nosotros, para la sociedad, la calidad de los profesores y los estudiantes. Eso sigue siendo lo esencial. Y una gestión al servicio de los estudiantes, no de los profesores, y de la sociedad. Porque miren, hoy día hay una ofensiva extraordinaria no del mercado, sino de las fuerzas que al amparo del mercado quieren absorber todo en sus redes de ganancia sin otro control. La educación superior es un mercado tan apetecible, hay una enorme demanda social en todas partes. ¿Y cómo lo van a tener estas universidades viejas y vetustas ligadas al sector público? Ábranlas, que entre el mercado, que se utilicen criterios de competitividad. Entonces, esto es una amenaza real. Y la destrucción de un sistema universitario independiente, basado en la ética, en la capacidad autónoma de decidir la ciencia, la enseñanza, este es un peligro real. Y por tanto, es necesario defendernos. ¿Defendernos cómo? ¿En plan corporativo? No. Defendernos como derechos sociales, como derechos de lo que somos, de trabajadores de la enseñanza, pero defendernos protegidos por la sociedad, no por el Estado, por la sociedad. Y para eso tenemos que ganar legitimidad en la sociedad y que nadie pueda pensar que nuestros intereses corporativos son más importantes que la educación de sus hijas y hijos o más importantes que el servicio y el compromiso con el cambio social. Si incrementamos nuestra dedicación a las personas, a los estudiantes, a la sociedad, tendremos argumentos y capacidad política de defendernos ante el asalto que fuerzas no del mercado, no capitalistas, sino de especuladores del mercado están ya intentando en todo el mundo con enormes multinacionales y que son el peligro más grave que la enfermedad ha enseñado en nuestra historia. Tenemos que asentar nuestra legitimidad ganando día a día el extraordinario privilegio de poder vivir dedicados a pensar, investigar, aprender y enseñar. Gracias por su atención.